Okay, it's good to be with the people of Mexico. Well, and Sí. just Mexico tonight. Ajá, es bueno estar con solo México hoy. So, well, it's good to be with you guys. I don't know about you, but we're experiencing a little cooler weather. No sé de ustedes allá, pero aquí está un poquito más fresco en la noche. It sure feels ¿Lo good. pueden sentir? Todo bien. Hace un poquito más de calor que frío. Okay, Todavía. well, we'll try to send you some. Te lo Ay. vamos pero ya. Sí. Sí. Okay, well, last week we got done with chapter 14. We're about to start chapter 15. La semana pasada terminamos con el capítulo 14 y estamos a punto de empezar el capítulo 15. But chapter 15 does not change. It stays the same subject. Pero recuerden que el capítulo 15 no cambia, es el mismo tema. It's almost like Paul is putting an emphasis. Es como que Pablo está poniendo un énfasis sobre esto. Because it's, the wording in the beginning of chapter 15 is almost exactly like what he talked in chapter 14. Porque las palabras que usa para empezar 15 es casi lo mismo que estaba hablando en 14. Okay, so let's start with verse 1. 15:1, alguien necesita poner su micrófono. Okay, let's go ahead and cancel our microphone. Ujú. Pongan su micrófono. Silencio. Ahí está, creo que ya. Okay, good. All right, verse 1. Now, Versículo 1. now, we who are strong ought to bear the weakness of those without strength. Él dice, así que, o en inglés dice, ahora nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. And it goes on to say, and not just please ourselves. Y luego dice, y no solo agradarnos a nosotros mismos. Oh, see, this goes back to New Covenant teaching. Eso regresa a la enseñanza del nuevo pacto. You know, when we are living for ourselves, we're actually starting to live for option 2 again. Cuando empezamos a vivir por nosotros mismos o para nosotros mismos, entonces regresamos a vivir bajo la opción 2. Option 2 is living your life just for you, Y la opción 2 es vivir tu vida solamente para ti, just for your pleasure and your self-gratification. solamente para ti, tus placeres y tu gratificación. Okay, so when you're in Christ, that has to die. Entonces, cuando estás en Cristo, eso tiene que morir. And you know, in Romans chapter 8 says there's now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Romanos 8 dice, ahora no hay condenación por aquellos que están en Cristo Jesús. And some people will take that to mean, well, I can just live the life that I want to without any result or without any Consequence. consequence. Y algunos lo toman así, eso de que ese versículo de que no hay condenación, y dicen, bueno, entonces puedo hacer lo que me da la gana y no hay consecuencias. But actually, when you come into New Covenant, you come into a greater responsibility. Pero la verdad es cuando entras en nuevo pacto, entras en mayor responsabilidad. Yes, there is a grace that we receive, but there is also a responsibility. Sí, hay una gracia que recibimos, pero también hay una responsabilidad. And some people don't like this, but you live your life for others. Y a algunos no les gusta esto, pero la verdad es que vives tu vida para otros. I remember when we were down in Merida and we were pastors there, it was like we lived in a glass house. Me acuerdo cuando estuvimos allá en Mérida y pastores allá, es como que vivimos en una casa de vidrio. That everybody observed us, everybody observed our families,
my family, todos observándonos y la familia siempre. and there was always a pressure on us to live a life of example. Y siempre hubo presión para vivir una vida de ejemplo. And I heard it from my daughters on several occasions that they didn't like being observed all the time. Y sí lo escuché de mis hijas a veces que no les gustó siempre estar observada todo el tiempo. And there, there's a lot of preachers' kids that suffer from that. Y hay muchos hijos de pastores que sufren de esto, Because it seems like the pastor is observed greatly. porque parece que el pastor es observado observado mucho. But you know what? If you are a believer, a new covenant believer, you're going to be observed. Pero sabes que si tú eres un creyente del nuevo pacto, sí, te van a estar observando. People are going to be looking at you all the time. Siempre gente te van a estar checando, observando. And some of them don't have the same faith that you have. Y algunos no tienen la misma fe que tú tienes. Okay, and they're going to expect greater things from you. Entonces esperen mayores cosas de ti. Okay, and so Paul says we do not live our lives just to please ourselves. Entonces Pablo aquí dice, no vivimos nuestra vida para agradar a nosotros mismos. So my message to my daughters would be, if you're a Christian, you've got to live your life for other people. Y mi mensaje para mis hijas fue, si eres un cristiano, tu vida es para otras personas. Tú vives tu vida para otros. And just like we was looking at last week, we do not put a stumbling block in anyone's way. Y como vimos la semana pasada, no ponemos una piedra de tropieza en el camino de otros. Okay, that means that we live a life transparent. Y significa que vivimos una vida transparente. Anybody have any comments about this? ¿Alguien tiene comentarios acerca de eso? Maybe you have lived under the microscope also. Quizás tú también has vivido bajo el microscopio, Anyone have any comments, ¿no? questions? All right, very good, very good. All right, verse 2. Wow, here we go. Each of us is to please his neighbor for his own good. Y versículo 2 dice, y cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. For his good to his edification. Anybody have a comment on that? ¿Alguien tiene un comentario sobre eso? Verse 2. Versículo 2. Come Cada on. uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Not what you feel, but what you are receiving. What is it saying to you? No lo que sientes, sino lo que estás recibiendo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Go ahead, Jim. Mimi, yo enseguida me vino a la mente, como dice, no ser piedra de tropiezo, que yo tengo que, bueno, esto va con el primer versículo, yo lo veo, que agradar a mi prójimo para su edificación es, ¿cómo le explicaré? Pues ayudarlo en lo que yo pueda. Digo, puede ser en, no sé, de diferentes maneras, estar allá para ellos. Esto van a ver en nosotros y edifica la fe de ellos, los levanta, los edifica. No sé, eso es lo que a mí me vino para el bien de él, para el bien de la persona y para su edificación. Y no actuar de antitestimonio
o parece que los estamos juzgando o criticando, porque al contrario, en lugar de edificarlos, los bajamos, ¿verdad? Ujú. Yeah. Let me ask you a question. Déjenme preguntar una pregunta. Well, wait a minute. Primero, Maggie. Maggie, you have your Ujú. hand up. Sí, yo creo que la invitación es a dejar de vivir para nosotros mismos Ujú. y empezar a ver las necesidades de los demás. Por ejemplo, fíjense, yo no he sabido cómo apoyar a alguien que está en duelo de una pérdida. Le puedo mandar palabra, pero yo creo que hay cosas que tenemos que construir para poder edificar a alguien, para poderlo ayudar. Y hay veces que yo siento que me quedo corta, ¿no? Porque son temas que no, a mí me parece que son temas delicados. Me parece que pues orar por ellos también es parte de ayudarlos en su espíritu, pero pues para darles palabras de consuelo o para, para edificarlos no está fácil en esos casos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Ujú. Sí, muchas veces solamente necesitan, pues, saber que alguien esté con ellos, ¿no? Mhm. Estar ahí en un abrazo y saber que alguien está ahí para escuchar muchas veces. Ujú. Puedo decir, Pues- nada más quiero agregar esto, eso iba yo a decir lo que dijo Veida, estar allá para ellos y respetar mucho el duelo. Porque he escuchado que personas digan, no, tú ya tienes tiempo así, ya salte de esto, ya levántate, ya. No, hay que respetar todos pasamos, porque yo ya pasé por eso, todos pasamos diferente forma en el duelo. Y a mí me dijeron una vez, y yo ni me di cuenta, puro hablar de Eduardo haces, hablas mucho de Eduardo, y eso me dolió, porque al hablar de él pues me ayudaba a sacar, ¿no? Y yo pienso que hay que respetar mucho a cómo las personas pasan esto. Y muy importante lo que dijo Veda, nada más estar allá. A veces nada más estar allá para ellos, ayuda. ¿En qué te necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo hacer por ti? Sí, depende también cómo está la persona espiritualmente. Si es una persona fuerte en el Señor, pues sí les podemos hablar mucho de Cristo y darles la palabra y todo. Mhm. Mhm. Pero otras personas que no, pues tal vez no les ayude tanto, ¿no? No lo sé. ¿Qué creen ustedes? No sé. Mhm. Muy bien. Muy bien. Muy What were bien. you going to say, Hugh? Oh, my question. Here's my Aquí question. está mi pregunta. Is your testimony important to you? ¿Tu testimonio es importante para ti? ¿O, is that right? Yeah. ¿Tu testimonio para ti es tu Por testimonio? supuesto, yo creo que son de las cosas más importantes. Más importantes. Mhm. Mhm. Okay. We should not live our lives for ourselves, but for other people. Is that correct? No debemos vivir nuestras vidas para nosotros mismos, sino para otros, ¿verdad? No. Ujú. It's hard, isn't it? Es difícil, ¿verdad? Because you have to carry a standard. Porque tienes que llevar un estándar. Other people might let you down, but you can't let people down. Otros a lo mejor te pueden dejar mal, pero tú no puedes dejar mal a otros. If you say you're going to be on time, you got to be on time. Si tú dices que vas a hacer algo o estar en cierto tiempo, tienes que estar. You got to be above a reproach. Debemos ser encima de reproche. Creo que es así, right? Because you're not living your life for yourself. Porque tu vida no es tuyo, no estás viviéndolo para ti, You're living your life for an example. sino lo estás viviendo para ser un ejemplo. Okay. What would happen? What would happen? No, let's just be honest. Vamos a ser honestos. ¿Qué sucedería? What if I said I was going to do something like start on time and I never was on time? ¿Qué tal si yo dijera, voy a empezar tal hora
y luego nunca lo hice. Nunca would- empecé bien I would a la hora always- que dije. Always be late to arrive or always be late to start? Siempre estaría yo tarde para llegar o para empezar. Would that be an acceptable action, conduct? ¿Eso sería un conducto de mi parte aceptable? You might say, well, the culture allows that. Pues bueno, pero la cultura, But Lo permite. see, the Bible has got the Bible and your testimony, because you're aligning yourself up with the Bible, has got to change the culture. pero nosotros, el testimonio, let's see, what has to line up? Your O testimony tu and testimonio the Word of God. y la palabra de Dios deben ser alineados y debe cambiar la cultura. It changes the culture rather than the culture En vez de changes. que la cultura word. cambie la palabra. Okay, so you got to be very cautious about how you live. Entonces tenemos que ser cuidadosos de cómo vivimos. I think Maggie had another comment, maybe. Maggie, you Okay. still have a hand up? Si yo, o sea, en el ejemplo que habla, si tú faltases a tu compromiso, lo que pasaría es que perderías autoridad y credibilidad. Yo pienso que mucho de eso sucede cuando no estás siendo congruente con el alto compromiso que tenemos como ciudadanos de un reino, ¿no? Porque yo sí siento que tenemos que buscar ese estándar como ciudadanos de un reino, como que a lo que pertenecemos, y ese estándar es alto, de mucha calidad. Y en esa calidad, pues a veces no entendemos bien luego cómo manejar ese nivel de compromiso alto, que realmente es un compromiso alto, así lo pienso. Mhm. Yes. Right. Amen. Right. Amen. Mhm. You know, I've said over and over again that there's no Holy Spirit Junior. Yo he dicho muchas veces que no hay un Espíritu Santo Junior, There is no excuse given for young people. que entonces no hay excusa dado a gente, a los jóvenes. Okay, the young people have got just the same responsibility as the adults in keeping the conduct. Los jóvenes tienen la misma responsabilidad como los adultos en mantener su conducta. So you fathers and especially fathers, you need to be teaching your children Entonces, padres, es importante enseñar a nuestros hijos that they don't live for themselves que no viven para sí mismos and they have to be conscious of other people, y que siempre deben estar conscientes de los demás, how other people feel about things. como los demás sienten acerca de todo, acerca de las cosas. Okay, that's just a responsibility that we have. Hector, we'll hear from you and then we'll hear from Gina. Primero Héctor y luego Gina. Oye, Gaylan, buenas noches a todos. Perdón si no los había saludado. Aquí nada más la duda que me surge es para los que son hermanos en fe, porque dice que a los que son fuertes, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, pero aquí se refiere a los de la fe. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pero mi pregunta es si es para los hermanos en fe o no. Well, it is. It is. The words of Paul is directed towards people of faith. That means they're believers. Pues sí, las palabras de Pablo están dirigidos a gente de fe que son creyentes, Okay, it's for the believers. es para los creyentes. But we also need to live our testimony
in front of the unbelievers. Pero también debemos vivir un testimonio delante de los incrédulos. There was an engineer in Merida that he taught engineering at the Technological Institute. Había un ingeniero en Mérida que enseñó en la tecnología de ingeniería I met him at a birthday party. He was drunk. y lo conocí en una fiesta de cumpleaños y él estaba borracho. But he sat at a table and he asked me all kinds of questions. Pero se sentó en una mesa y me preguntó muchas preguntas. And we talked and we debated. Y hablamos y debatamos un poquito. But there was something I did for Debatimos. him that really shook him to his core. Pero hay algo que yo hice para él que llegó a profundidad de su ser, That caused him to give his life to Christ. que causó después que él dio su vida a Cristo. I went and I cut his grass in the yard. Es que yo fui y yo corté el pasto de su jardín, Surprised, maybe a little humbled, estaba sorprendido, un poquito quizás le hizo sentir humilde. he said, nobody has ever done anything for me for nothing. Él dijo, nadie nunca ha hecho nada para mí por nada. And that started the progression of confidence. Y eso empezó una amistad y una confianza And it grew. y creció He gave his life to Christ. y dio su vida a Cristo. So our lives, we just cannot live just only for our Christian brothers, even though they will hold us to a higher standard. Entonces no es que vivimos nuestra vida solo por nuestros hermanos en Cristo, aunque ellos nos quieren mantener a un estándar más alto, We need to live to win souls. sino también para ganar almas. And the worst thing that you can do is to preach words out of your mouth and live a different kind of Y lifestyle. lo peor que podemos hacer es predicar una cosa y vivir una otra estilo de vida, People are not stupid. They will see through it. porque la gente no son tontos, son tontas y ellos lo pueden ver. So, yeah. Did that answer your question, Hector? ¿Sí contestó su pregunta? Okay. All right. All right. Y Ginny Jeannie and then Hill. y luego Hilda. Uh-huh. Y gracias. Volviendo a lo de la puntualidad, yo creo que es algo muy importante, especialmente para nosotros cristianos. Ser impuntual, yo creo que es lo contrario del versículo 1 y 2 de este capítulo. Bueno, quiero compartirles que tenía una tía, ya falleció, hermanita de mi mamá, muy impuntual, pero no llegaba temprano, no llegaba a tiempo a ningún lado. Y su hijo le dijo algo que me impactó. Su hijo le dijo, mamá, ¿tú no te das cuenta que cuando eres impuntual, ese es un egoísmo muy grande? Porque tú estás pensando solo en ti, en lo que te agrada a ti. Tú tienes que dejar tu casa limpia, arreglada, todo, pero los demás están esperándote. Entonces, se me quedó muy grabado eso del egoísmo. Sí es, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Con todo, y yo creo que nosotros aquí en Mérida o en México no nos ha caído el 20 eso, porque es parte de la cultura, pero es egoísmo. Es no considerar a la otra persona. ¿Perdón? It's not considering the other people at all. Es no Right. considerar a los demás. It's not thinking about them. It's only thinking about you. It's pure. No estás pensando en ellos, solamente estás pensando en ti. And that's a real thing that needs to be changed in the culture. Y es algo muy fuerte que necesita ser cambiado. And I'm not trying to push a North American culture upon Mexico. I'm not.
Y yo no estoy tratando de poner una cultura norteamericana sobre México. I'm just saying, let your yes be yes and your no be no. Solamente estoy diciendo que tu sí sea sí y que tu no sea no. No matter whether that be showing up on time or paying your bills or whatever you commit to, that is what you must follow through on. Eso no importa si es llegar a tiempo o pagar tus deudas o lo que sea. Lo que tú ya comprometiste, pues cumple. Be a person of your word. Sé una persona de tu palabra. I know that you that have been raised with me, you know my saying. Ustedes que han crecido conmigo, ustedes conocen mis dichos. If you lose your word, you lose everything. Uno es que si tú pierdes tu palabra, pierdes todo. So you cannot lose your word, Entonces no puedes perder tu palabra, even if it hurts, aunque te duele, even if it costs you more. aunque te cueste más. You need to complete with what you said you would do. Debes cumplir con lo que dijiste. Hilda Hesson. Yeah, before we get to you, Hilda, I got a comment. David knows this. Que antes, primero tengo un comentario. David sabe esto. I just got done paying Telmex a bill that I didn't owe. Que yo acabo de pagar Telmex una deuda que no era mío. Now, does No. Telmex need my money Telmex necesita mi dinero, that I don't owe them? que yo no los debo. No. No. And they couldn't do anything against me if I didn't pay Y that. aunque no hubiera pagado, realmente no podrían hacer nada en mi contra, Because I don't live in Mexico. porque no vivo en México. So therefore, I would receive no castigo from them. Entonces no iba a recibir un castigo de ellos, But my testimony sino por mi testimonio. with David, my testimony with Tono, Mi testimonio con David, mi testimonio con Tono, porque estaban hablando they de Tono. were calling Tono. Ujú. So to keep a good testimony, I paid a bill that I didn't know. Pues para mantener un buen testimonio, pagué una deuda que no debía. Did I like it? ¿Me gustó? No, Mm-mm. I absolutely did not want to pay that bill Yo no quería pagarlo, because justice. porque por la justicia. But greater is my testimony than justice. Pero mayor es el testimonio que la justicia. Ujú. Okay, Hilda, you have a comment? Hilda, ¿tienes un comentario? Take off your Ay, microphone. tienes tu micrófono, pero. Sí, Sí. hacer testimonio, para mí siempre ha sido muy importante entender que mi testimonio es valiosísimo para mí y para los que están en mi entorno alrededor, los que me ven, ¿no? Como preguntaba este joven, nada más a los hermanos en Cristo, los que estamos en Cristo, no. Qué importante es para los que están a mi alrededor. Ustedes saben que yo siempre hasta el día de hoy tengo a un grupo de amigas de hace 30 años. Nos vemos todos los jueves desde hace 30 años y para mí a mí no era agradable sentarme alrededor de ellas todos los jueves y escuchar su vocabulario, escuchar sus tonterías. Yo decía, ¿qué hago? Llegó el momento en que dices, te fastidias. Y recuerdo que las palabras de un pastor que me dijo, si usted se quita de ahí, ¿cómo es que van a ver las cosas diferentes acerca de Dios? Y eso me hizo mantenerme y le doy gracias a Dios por las palabras de ese pastor. Entonces me quedé y hasta la fecha. Mira, tu testimonio ahora en ese grupo es de que te piden un consejo. Te dicen que los ayudes, que pueden leer porque se sienten de esta manera. Es súper, súper importante. Ha sido para mi vida súper importante
recibir las enseñanzas de la palabra desde hace muchos años que conozco a la familia Scott, y ustedes saben que no es por ponerlos en alto, no, porque es la verdad. Lo que bien se aprende no se olvida, pero lo más impactante que fueron ustedes testimonio para mí, ¿me entiendes? Testimonio para mí de lo que ustedes querían que nosotros aprendiéramos de la palabra, vivirlo vez tras vez. Y yo hasta el día de hoy lo puedo ver en sus vidas, ¿me entienden? Entonces, qué bueno que siempre ser testimonio para los hermanos y para los demás, los de alrededor, ¿no? Gracias a Dios. Y hablando de la puntualidad, Eugenia sabe que estuvimos hablando esta semana que pasó de la puntualidad, que lo que aprendí de ustedes, porque yo venía, cuando yo llegué al sureste, vine 4 años a Campeche. Sin Cristo en mi corazón, viví 4 años en Campeche, que llego y nosotros muy formales, mi esposo y yo, nos invitaron a una fiesta de niños, nos dijeron a las 5 de la tarde. Y pues yo estaba recién desempacada del DF y no era puntual tampoco. Y llego a esa fiesta a las 5, mi esposo me deja en el salón, se va, dieron las 6, dieron las 7, y apenas a las 7:30 empezó a llegar la gente. Y yo dije, jamás vuelvo a llegar temprano. Aquí en Campeche te dicen a las 5, llega a las 7. Te dicen a las 8, llega a las 10, para que entonces aprendí eso. Imagínense cuando yo llego a Mérida, recibo a Cristo en mi corazón, mi vida cambia y todo, y me encuentro un matrimonio donde es el matrimonio de veras, en serio, más puntual, pero no nada más porque fueran ustedes testimonio para mí, me enseñaron a quitar eso que traía yo, de que aprendí en Campeche a no llegar temprano, porque no respetan que tú estabas ahí a las 5 de la tarde y nadie llegó hasta las 7 de la noche. Te podrás imaginar en un salón, nada más tú y tu hijo, de 5 años, Daniel. Entonces, yo dije, jamás vuelvo a llegar temprano. Llego a Mérida, vuelvo a decir, y aprendí, Gaylan. Se aprende, y lo que bien se aprende no se olvida, hasta la fecha. Y nosotros a nuestro alrededor tenemos gente pequeña en el Señor, pero que les tenemos que enseñar la puntualidad, y más cuando se refiere que vamos a estudiar la palabra o que vamos a tener una reunión donde ustedes me enseñaron a mí a ser puntual. Me enseñaron, me costó un poquito de trabajo, pero yo ya sabía que a cada reunión yo tenía que ser puntual, porque ustedes estaban siempre 10, 15 minutos antes de. Entonces sí lo aprendí y hasta la fecha, lo digo para honra y gloria del Señor, lo llevo, pero no nada más lo llevo, ahora lo estoy enseñando con amor, enseñarles que si tú has decidido servir a Dios o aprender de Dios, lo primero es la puntualidad, porque yo creo que cuando tú te reúnes con una ilusión de abrir la palabra, abres tu casa y lo que sea, la puntualidad es una bendición. Para mí fue una bendición volver a cambiar esa vida que yo llevaba de no ser puntual. Y hasta, It wasn't easy. No, y no fue fácil. ¿Perdón? Ajá. Y no fue fácil, no fue fácil. No. Había varita y había de todo. Pero fue bueno. Y ahora que lo sepan, que si te comprometes a esto, y ahora trato y soy, ¿sí? O sea, me siento mal si llego tarde, me siento mal. Y no nada más las cosas de Dios, a las cosas que te comprometiste a estar tú a tales horas, en cualquier otra reunión. Y yo pongo, por ejemplo, en la mutualista, dicen, oye, pues que nos vamos a ver a tales horas por eso, por lo otro, ahí soy. Eso bien se aprende, no se olvida. Y las cosas del reino son maravillosos, porque eso da también, ser puntual es un testimonio bellísimo, bellísimo.
Ser Yeah. de los primeros es bellísimo también. Le estás dando Well- la gloria a Dios. When somebody tells me that they're going to be on at my place at such and such time, I will believe that. Cuando alguien me dice, voy a estar en tu casa a tal hora, pues yo los creo. I believe the word. Creo en lo que me han dicho, en su palabra. And when they come late, Y luego cuando llegan tarde, it's like I can't trust you. es como no puedo confiar en lo que tú dices, Okay, you're only as good as your word. porque solamente eres tan bueno como tu palabra Okay, que so tú guardas. give me your word and I'll believe it. But boy, I tell you what, if you don't complete it, I will think less of you. Entonces, pues dame tu palabra y yo te voy a creer. Pero si no cumplas, entonces no voy a tener la misma Misma fe ajá, en fe. ti. Ujú. And that, it's not a control thing. Y no es una cosa de control. I'm not trying to control or manipulate people, Ujú. No estoy tratando de controlar y manipular a nadie, but I think we need to be people of our word, pero creo que debemos ser gente de nuestra palabra, whether it be time, debts, whatever it is. sea tiempo, deudas, lo que sea, lo que Okay. hemos dado a nuestra palabra, Because people are watching us, people are looking at us. porque otros están viéndonos. Ujú. Well, you might say, well, I don't want to live like that. Y quizás tú dices, pues, pero yo no quiero vivir así. Well, you're wanting something other than Christianity. Entonces estás queriendo algo aparte de ser cristiano. You want morality, but you don't want to live the life. Quieres la moralidad, pero no quieres vivir la vida. You don't want to live the example, No quieres vivir el ejemplo. because Christianity is living an example for Christ and for your prójimo. Porque el cristianismo es vivir un ejemplo para Cristo y para tu, Which brings us to verse 3. que nos lleva al versículo 3. For even Christ did not please himself. Porque un Cristo no agradó a sí I mean, mismo. every suffering that he did was not for his pleasure, but for us. Cada cosa que él sufrió no fue por su placer, sino fue para nosotros. When he was late 4 days at Lazarus's sickness, Cuando él llegó tarde, 4 días, cuando Lázaro murió, it was because there was a purpose higher than what was known. es porque había un propósito más alto de lo que la gente Okay. pensaba. So if you can show me a more important thing that comes along, if you're not able to keep your commitment, then I'll go along with that. O si me puedes mostrar, Yeah. ya, es que no entendí. Okay, never Uh-huh. mind. Never mind. For Christ did not please himself, but it was written, the reproaches of those who reproached you fell on me. Y Cristo no se agradó a sí mismo, pero como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. In English, the word you, the reproaches who reproached you is capital. En inglés dice los vituperios de los que te injuriaban, y el te, hablando de tú, es mayúscula. Meaning the reproaches that were for you, God, Father, they came upon me. Significa que los vituperios que estaban en tu contra, Dios Padre, llegaron sobre mí. Okay. So Jesus didn't try to ever defend himself, but he took on even the reproaches that didn't belong to him. Jesús no se defendió, sino él tomó aún las vituperios, las cosas que fue en su contra, los tomó, aunque no era justo. Uh-huh. Jeannie, you have a hand up?
Nada más puedes decir reproches en español. Creo que se entiende más. Okay, reproach. Mejor, Ajá. gracias. Sí. Okay. Verse 4. Versículo 4. For whatever was written in earlier times was written for an instruction, Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados fue escrito para nuestra enseñanza, so that through perseverance and encouragement of Scripture, we might have hope. a fin de que por medio de paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Okay, so hope is a result of perseverance and encouragement in the Scriptures. Entonces la esperanza es resultado de la perseverancia y el consuelo de las escrituras. You know, but look at verse 5. Y versículo 5 dice, Now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind, one with another according to Christ. y ahora Jesus. que Dios que da la paciencia, el consuelo, les conceda tener el mismo sentir los unos para los otros, conforme a Cristo Jesús. You see, we have to kind of underline these things. Tenemos que Underline in your Bible. subrayar allá en tu Biblia. Verse estas 5, verse cosas. 5 says, God gives perseverance. Porque dice ahora, el Dios quien da la perseverancia, es Dios quien da perseverancia. God gives that. Dios lo da. We see that in the hard times. We see that when persecution comes. Lo vemos en los tiempos difíciles, lo vemos cuando vienen tiempos difíciles. How people could sing when they were going to the lion's den. Cómo podrían los cristianos cantar alabanzas cuando estaban llevándolos a los leones. Or when Paul and Silas was locked up in jail, O como Pablo y Silas en el cárcel, encerrados. and start singing praise and worship to God, and Y the ellos whole thing shakes. allá mismo empezaron a alabar a Dios. You see, it's God that does that. God does that. Y todo el lugar sacudió. Es Dios quien da esa perseverancia, es Dios quien hace esto. He gives the encouragement. Él que da el consuelo. And now he's saying that same God grants you to be of the same mind that was Christ. Y luego dice que Dios también permite que sean de la misma mente, uno con el otro, conforme a la mente de Cristo. That we should think like Christ Que pensemos como Cristo when we are dealing with our prójimo. cuando se trata con el prójimo. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? How would he react? How would he act? In this ¿Cómo circumstance? reaccionara Jesús en este momento? And God can give you that ability, that same mind. Y Dios te puede dar esta habilidad, esta mentalidad, esta mente. Okay, it's not the preacher, it's not the leader, it's God that's doing it. No es el predicador ni el líder, es Dios quien lo está haciendo. Verse 6. So that with one accord, that meaning being one with Christ, one with God, Y luego, versículo 6 dice, para que unánime, siendo uno con Dios, you may with one voice glorify God the Father of our Lord Jesus Christ. ustedes pueden glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesús con una voz. Okay, that means of one mind. One voice means one mind. Una voz significa una mente. That means you are one with Christ. Significa que tú eres uno con Cristo, estás unido con As Él. you react to the Father, you're acting as Christ. You are one with Christ. As you enter
have an intercourse with God the Father, you are one in Christ. Al tener esa comunión con Dios Padre, tú eres uno con Cristo. As you're with your relationship with your brother, you are one with Christ. Y al tener esa relación con tu hermano, tú eres uno con Cristo. Verse 7, therefore accept one another, Y, just luego, as Christ also accepted us to the glory of God. y versículo 7 dice, por tanto, acepten los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. And how did Christ accept you? ¿Y cómo es que Cristo te aceptó? Philippians 2, Filipenses 2, even while we were transgression, Efesios, Ephesians chapter 2, Efesios 2. even in our even when we were totally lost in sin, Aun cuando éramos perdidos en el pecado, serving the spirit of the air, spirit of disobedience, sirviendo al espíritu de la desobediencia, God, dice que, pero Dios, because of his great por mercy, su and his gran great love, misericordia, su gran amor, que rico en misericordia. he moved. Él movió, Él lo hizo. Hector, you have a hand up? Sí, nada más en el versículo 5, Veida dijo que pero el Dios de la paciencia y de la consolación, o yo escuché perseverancia. Perseverancia y consuelo es lo que yo dije. Sí, es que la palabra perseverancia y paciencia, pues creo que en español son distintas cosas. Y ahora sí que dando hilo a la idea o a la escritura es que nos dé perseverancia más que paciencia, porque híjole, a veces sí se pide mucha paciencia, pero dice que seamos perseverantes para vivir en armonía. Esta armonía se refiere a los hermanos que son débiles en la fe. Porque así empezamos. ¿Es la misma? O sea, eso es a lo que se refiere, que nos dé, que Dios nos va a dar al final de cuentas perseverancia y aliento para convivir con los hermanos en armonía. Porque a lo mejor alguien que es una persona en crecimiento en su fe e inclusive de la que no conoce a Dios y no eres perseverante, como el ejemplo que dijo Hilda, de si ella no hubiera sido perseverante en reunirse con esas amigas o amistades, no hubiera tenido la oportunidad posteriormente de poderlas compartir y ser un testimonio para ellas, porque a veces dices, no, pues ¿para qué me junto con ellos si son pláticas sosas, si son pláticas que no me edifican, si son pláticas que al contrario, ¿no? Me contaminan. Pero también nos dice la palabra que ser perseverantes en esas situaciones, más adelante nos va a dar, como dice aquí, por tanto recibíos lo usos a nosotros así como también Cristo recibió para la gloria de Dios. Al final de cuentas, pues el ejemplo de Hilda nos puede dar un ejemplo ahora sí que el ejemplo de Hilda nos puede dar, ahora sí que testimonio o ejemplo en vida de que pues al mantenerse ahí y perseverar con los hermanos débiles en la fe o con los que no tienen fe, al final nos da frutos, ¿no? Amén. Sí, pero Sí. es a lo que iba, perdón, perseverancia y paciencia en las versiones es distinta, pero si uno lee, como dice tu versión Veida, como que es mucho más, como que más directa, ¿no? O sea, te cae en el 20 o te cae la idea de que debes de estar ahí, no ser paciente, porque paciente muchas veces es estar y no moverte.
Y la Ah. perseverancia yo la veo es más como empujar y empujar y empujar al final de cuentas. Mm, Hector, that was a good comment. ujú, Appreciate that very gracias, much. muy buen comentario. Ujú. Very good. Yes, Hilda. ¿Podría contestarle a este joven? Que sí fue difícil para mí. O sea, Gracias por lo de joven. sí, estás joven. Pero fíjate que fue muy lindo porque imagínate estar 2 horas en una reunión por decir un tiempo, cuando ellas soportar que están contando chistes, que metían ellos hasta los padres en los chistes, todas son católicas, y era tan fuerte esto, pero ahí me tenía Dios, hijo, y a nosotros nos tiene que, de alguna manera nos quiere tener en un lugar así, para poder que puedan abrir estas personas sus ojos. Porque imagínate, mientras ellas se reían, tú sabes, en una reunión, que cuenten un chiste y que te vean que no te ríes tú, pues yo creo que sentían algo, ¿no? Te voy a decir algo. Sirvió, recuerdo que una vez me dijo Gaylan, ¿cuántos años pasaste para que tus amigas te hicieran caso en lo que tú hablabas y decías? No, pues en ese entonces le dije a Gaylan, pues como 20 años. Entonces Gaylan dijo, ¿estás dispuesta? O les decía, estábamos en una plática, a aguantar, a esperar esos años, pero hay frutos. Por eso yo creo que Dios, yo creo que Dios habla a nosotros cuando tenemos un deseo inmenso de servirle de alguna y otra manera, porque fíjate, usó a un hombre para que me animara a quedarme, porque yo estaba dispuesta, ay, no más mutualista, vamos, a mí no es nada agradable, ¿me entiendes? Pero cuando me habla este hombre, y esas palabras yo creo que fueron dirigidas por el Espíritu de Dios, porque me quedé, y hasta la fecha, ¿sabes qué? Dios me ha enseñado a amarlas, ¿sí? Pero a poner un hasta aquí, y empecé a poner un hasta aquí con mi forma de ser, no con decirles, ay, esto no me gusta, no. O sea, contaban un chiste y yo, pues, y ellas, y yo, así, con una cara, no de, ay, no la soporto, no. No, Dios te da la gracia, hijo, te da la gracia para qué cara poner, como de misericordia, Señor. No ven, no oyen, no entienden, pero tú sí, y estar orando en el Espíritu, ¿me entiendes? Oré muchos años y gracias a Dios las conservo, son bien lindas, ahora me respetan, ¿me entiendes? Eso es glorioso, eso es hermoso. Sí, amén. Díselo. All right, Amén. Jeannie, go ahead and we'll go ahead. Nada más quiero decir que hay una versión, bueno, lo busqué en el diccionario porque me quedé picada con que la palabra encouragement en inglés, porque aquí dice en el versículo 5 que Dios nos dé, God gives us perseverance and encouragement. De la palabra encouragement significa ánimo, que Dios nos dé perseverancia y nos dé ánimo, nos anime para que seamos de la misma mente. O sea, la palabra encourage significa animar. Es muy diferente, creo, a la versión que he escuchado ahorita esta noche, ¿verdad? Como que tiene más peso, que Dios nos dé Yo creo perseverancia. que Pío decía consuelo y ánimo es bien. Pero no, consuelo es completamente diferente a encourage. No, ¿verdad? No sé. Yeah, it is. Encouragement is ánimo. Ajá. Ok, nada más quería comentar eso. Gracias. All right. Good comments. Appreciate them very much. Buenos comentarios, gracias. All right, we have 4 minutes. Tenemos 4 minutos. I want to be a person of word. 4 minutes. Okay, verse 8. Versículo 8. For I say that Christ has become a servant to the circumcision. That means the people who believe in circumcision. On behalf of the truth of God, to confirm the promises given to the fathers or given to the patriarchs of the old covenant. Pues yo digo,
que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas dadas a los padres o los patriarcas. Right? Yeah, no, the word that jumps out of this verse, he became a servant to them. La palabra que brinca de ese versículo es que él se convirtió en servidor de ellos. He was establishing a new covenant, but yet, because of the promises, he served the circumcised. Él estaba estableciendo un nuevo pacto, pero por causa del pacto, por causa de what? For Because of the because of the por las promises. promesas, pero por causa de las promesas, él se convirtió a ser servidor de ellos, a ellos, That's pretty strong. para confirmar las promesas. He was establishing a new covenant. Estaba estableciendo un nuevo pacto. That wasn't understood until Paul, Eso no fue entendido hasta Pablo, lo explicó. but Christ was establishing the covenant. Pero Cristo estaba estableciendo un nuevo pacto. And while he was establishing a new covenant, he made enemies of the old covenant, they against him, not him against them. Y mientras que él estableció un nuevo pacto, él se hizo enemigos de la circuncisión del antiguo pacto, no él en contra de ellos, sino ellos en contra de él. And then verse 9 goes along with it, and for the Gentiles, the glory of God, for his mercy. Y luego para los gentiles, a la gloria de Dios, por su misericordia. Or we should back up. Christ became the servant to the circumcision. Regresando, dice, Cristo se convirtió en siervo o servidor de la circuncisión. Okay, verse 9, should say, and Christ became a servant for the Gentiles. Y versículo 9 podría decir, y Cristo se convirtió en servidor a los gentiles To glorify God para glorificar a Dios for his mercy. por su misericordia. As it is written, therefore I will give praise to you among the Gentiles, and I will sing your name. Como está escrito, yo alabaré a ti entre los gentiles y yo cantaré a tu nombre. And again, he says in verse 10, rejoice, O Gentiles, with his people. Y luego versículo 10 dice, regocíjense gentiles con su pueblo. And again, verse 11, praise the Lord, all you Gentiles, and all the people praise him. Y 11, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. And in Isaiah says, there shall come from the root of Jesse, and he who arises shall rule over the Gentiles. In him shall the Gentiles hope. Y 12, y dice Isaías, retornará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. And so all this is going back to how we are to treat those of weakened faith. Y todo eso regresa otra vez a cómo debemos tratar a los que son débiles en la fe. And it says Christ was a servant to the circumcision and to the Gentiles. Y aquí está haciendo el punto de que Cristo era siervo a los gentiles y a la circuncisión. I really, 13 probably a good place to end. You can't see it, but see 14 starts anew. okay, let's continue. In 13, and may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Y 13 dice, y que el Dios de la esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, So that you will abound in hope para que abundes en esperanza by the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. Let's finish it up with verse 14. I'm over time. You think? Looks to me like it's
start. Like it's a new, Okay. you know, I mean, this looks like it's an ending story. It doesn't look like this. Ah, okay, Let's go with 14. okay. And concerning you, my brethren, I myself am convinced that you yourselves are full of goodness and filled with all knowledge and able also to admonish one another. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de también amonestar a los unos a los otros. Encourage, admonish, Animar los unos a los otros to give hope one to another. para dar esperanza uno al otro. And Christ always being the example, Cristo siempre siendo el ejemplo, always. siempre. We're out of time. Se acabó el tiempo. Any other questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? No. ¿No? Mm-mm. Well, we have encouraged you and we have admonished you. I don't know how you say admonish. How you say admonish, Jimmy? Amonestado. Ajá, amonestar, pero no entiendo muy bien la palabra ni en inglés ni en español. ¿Qué quiere decir amonestar? Que te llame la atención. Ah. Un referee. Que te Ya. saque tarjeta amarilla. Admonish y animar. Primero llamar la atención y después animar si puedes. Hector, do you have another hand up, brother? O se quedó en la mano allá. No, solamente una petición, a ver si podían orar por mi hijo, porque todo el viernes en la tarde hasta la noche estuvo vomitando. Mm. Le dimos así alguna medicina, esperando a que mejorara. Gracias a Dios mejoró, pero pues nada más era esa solicitud. Is he there close to you now? Sí, ya. Creo que te respondió. Put your hands on his stomach and let's pray for him. Okay. We speak healing to this Yeah. body in Yeah. Jesus' name. Sanidad a este cuerpo en el nombre de Jesús. We command the body to be in line with the Yeah. word of God. Decimos, cuerpo, ponte alineado con la palabra de Dios. And we thank you, Father, for Y your gracias, healing. Padre, por tu sanidad. Through Jesus Christ, A we través de are Jesucristo healed. somos sanados. And we thank you, Father, for your healing Y power. gracias, Padre, por tocar y por sanar en el In nombre de Jesus' Jesús. Amen. Ujú. Very Amen. good. Well, Amen. God bless you all. Let me bless you, Father. I bless the people that are receiving, Lord. That they, oh, Okay. Father, yo bendigo la gente que está escuchando y recibiendo. Es una cosa de escuchar, pero otra cosa para hacer. Y yo pido, Señor, que tú estás mostrándonos y dándonos la gracia para que podamos cambiar. Danos la ánimo. Danos la esperanza que necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Thank you, Lord. Amén. Amen. Pues nos Amén. vemos la próxima semana. You too. Amén. 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 Voy a apagar la recording.